más que una entrevista, una charla entre amigos, donde un personaje destacado nos deja su sensación personal. Es psicoanalista, doctor en psicología, magíster en psicoanálisis, especialista en metodología de la investigación, docente e investigador de la Facultad de Psicología desde hace 2 décadas. Hace poco hablamos con él de su reciente libro Vivir Mejor, pero ahora queremos hablar justamente de las adicciones y de la ley de salud mental. Con nosotros Martín Alomo. Martín, Ezequiel Sili te saluda, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Un gusto hablar otra vez con vos. Igualmente, muchísimas gracias por estar nuevamente. Bueno, primero queríamos comenzar preguntándote, ¿cuándo es considerada una persona adicta? Mira qué interesante, vamos directo al grano. Sí, porque mira, perdóname, esto pasó a partir de lo que le pasó a Chano. Por lo menos nosotros desde el programa pensamos que era el momento de empezar a empujar para que realmente, por pedido de los padres que tienen hijos adictos, una modificación de la ley de salud mental y de empezar alguna movida. Y vemos que todo se empieza a pagar de a poquito nuevamente y ¿qué podemos hacer nosotros desde los medios, desde la sociedad, desde aquellos que nos están escuchando? ¿Cómo podemos seguir empujando para que realmente las cosas cambien y se hagan un poco mejor, por lo menos por lo que piden los padres de aquellos que están en contacto permanente con los adictos? Y ahora también quería hablar contigo para saber un poco más sobre la ley y qué es lo que habría que modificar o no. Claro. A mí, en principio, te agradezco, digamos, así que me pongas en contexto. Yo sabía que ustedes desde el programa estaban haciendo esta movida y lo que me parece es que poner, ya que los medios de comunicación pongan sobre la mesa el tema, es decir, que lo pongan en agenda, ya eso me parece fundamental, porque efectivamente la ley de salud mental es una ley con la que contamos desde hace más de una década y tiene varias, podríamos llamarle luces y sombras, ¿cierto? Y es un tema muy complejo. Pero para ir a la pregunta que vos me hacías, Ezequiel, de cuándo una persona es considerada adicta, digamos, si vamos a los libros, y para eso diría a un manual estadístico que es el que usamos todos los profesionales de salud mental, más allá de cuál sea la orientación teórica de cada uno, cuando hay que llenar la historia clínica en el hospital, cuando hay que llenar un formulario de historia clínica o de asistencial en una obra social, hay que referirse o bien al DSM, que es el Manual Diagnóstico Estadístico, o al CIE-10, que es el que se usa en la capital, pero que tienen códigos equivalentes, digamos, ¿no? Y allí hay distintos tipos de adicciones, o distintos tipos de relaciones con las sustancias, mejor dicho, y si se reconoce el uso, el abuso y la dependencia. Y dentro de la dependencia está la dependencia psicológica y está la dependencia física, ¿no es cierto? Cuando ya eso es necesario usar esa droga como una medicación, como una especie de automedicación que hace el individuo para mantener su estabilidad, que no es estable justamente, sino para poder sobrevivir, digamos, ¿no? Entonces, podríamos decir, reconocer en principio esos 3 tipos de relaciones con las sustancias, ¿no? El uso, el abuso y la dependencia. Y dentro del uso podríamos hablar de un uso, digamos, que puede ser un uso social, más o menos esporádico, más o menos frecuente, y sin llegar a ser abuso, podríamos hablar de algún tipo de uso problemático o consumo problemático, ¿no? Sin caer de lleno en la problemática de la adicción. Ahora, cuando ya estamos dentro de la problemática de la adicción, ahí son necesarios determinados encuadres terapéuticos, determinada contención para las personas que son específicas, tiene que hacerlo personal idóneo, capacitado, especializado en el tema, y es muy difícil de contener la situación, y es muy fácil hacer las cosas mal ahí si no se está preparado para hacerle frente a esos cuadros, ¿no? Hay una pregunta que se disparó a partir de lo que le ha pasado a Chano y empezaron a aparecer varios testimonios. ¿Se puede tratar a alguien contra su voluntad?
Ajá. Yo creo ahí que lo que yo creía entender, yo sinceramente no estoy, o sea, obviamente sé lo que supuestamente, seguramente sabemos la media de los argentinos en cuanto al caso Chano a través de los medios de comunicación, no Sí. soy interiorizado el caso, ¿no? Pero por lo que yo escuché, lo que estaban hablando era acerca de lo que se presentaba como problemático, era el tema de la internación en contra de la voluntad. Sí, por ¿no? eso primero era, justamente una pregunta iba atrás de la otra, ¿no? Primero era si uno lo puede tratar, ya sea con internación o no, contra la voluntad del paciente, y después justamente lo que disparó fue si el tema de la obligación de internar necesita su consentimiento, aparentemente por lo que dice la ley de salud mental, y es lo que están pidiendo modificar en forma urgente. Claro, bueno, ese es un tema, realmente esa es una de las cosas más criticables y más problemáticas que tiene la ley de salud mental, ¿no es cierto? Ahí yo lo que puedo decir es, ¿qué es lo que dice la ley de salud mental? ¿Qué opino yo de eso? Y después, obviamente, para poder, digamos, hablar de un cuerpo legal como ese, que se llevó por medio de un panel de expertos y se obtuvo ese producto, que es la ley de salud mental, con el cual los que nos dedicamos al asunto podemos estar más o menos de acuerdo con determinados puntos, digamos, para poder llegar a una opinión, digamos, fiel y ¿cómo decirlo? Con fundamento. Y te darás cuenta que es necesario hacerlo del mismo modo, digamos, ¿no? Claro. O sea, reunirse, discutirlo. De hecho, hay debate permanente sobre esto, ¿no es cierto? Quiero decir que no es un tema para opinar a la ligera, ¿no es cierto? No, por Yo lo que te supuesto. puedo decir, o sea que es muy complejo, ¿no? Porque donde vos toques, cada artículo está relacionado con otra cosa, entonces la ley no dice que no se pueden internar en contra de la voluntad, ¿no es cierto? O sea, tratar en contra de la voluntad a un adicto, ya tratar a cualquier persona en contra de la voluntad es bastante complicado, digamos, que hacer un tratamiento implica, digamos, al menos un consentimiento mínimo de la persona para poder acceder a las indicaciones de los profesionales. Ahora, si la persona presenta algún tipo de riesgo que para cuidarla necesita ser internada, o sea, si la intervención indicada por el equipo de profesionales es la internación y la persona no está de acuerdo, y si el equipo de profesionales sigue opinando y sigue creyendo y sigue sosteniendo que lo más adecuado es internar, y lo que correspondería es internarla a la persona en contra de su voluntad, porque lo que uno está haciendo allí es cuidar su bien más preciado, que es su vida, ¿no es cierto? Y por el contrario, no internar, si lo que hay que hacer es internar, es problemático, porque uno podría estar en situación de abandono de persona, de no hacer lo que tiene que hacer para cuidar a la otra persona. La ley no dice que no se puede internar en contra de la voluntad, lo que dice es que para hacerlo hay que tomar varios recaudos. Entonces, siempre lo que se trata es de conseguir el consentimiento de la persona, o sea, y ya contar con eso habla de un mejor pronóstico, ¿no es cierto? Porque es la persona, más allá de que esté mal, en alguna parte, digamos, de su ser puede vislumbrar que necesita este tipo de contención y accede al tratamiento por vía de la internación. En lo que es, ahora, sí. Si la persona no está de acuerdo, no quiere decir que no se la pueda internar, sí que se la puede internar, más y se la puede internar, pero bueno, es distinto el procedimiento, ¿no es cierto? Se la internan y ya hablar de en contra de la voluntad incluso implica que a veces hay que internarla por medio de contención física, porque puede ser que no quiera internarse por sus propios medios y que haya que internarla apelando a la contención física, ¿no es cierto?, incluso en contra de la voluntad de la motilidad, ¿no es cierto? En ese caso, perdóname, ¿es normal que tenga que uno llamar a la policía o tiene que llamar a algún profesional que de alguna manera, con alguna tipo de calmante, pueda hacerlo de esa manera? Bueno, ahí es diferente, digamos, yo sé que el caso que dispara, ¿no? El caso de Chano, ¿no es cierto?, que dispara, que estemos hablando de esto hoy, y que yo lamento muchísimo lo que pasó con ese muchacho, y lamento muchísimo la desgracia, digamos, de lo que pasó, y considero desafortunado y desgraciado lo que pasó con Chano y lo que pasó con el policía que estaba trabajando allí, una desgracia. Digamos, claramente, digamos, eso es una desgracia, un infortunio para todos los implicados, ¿no?
Otra de las personas, voy a decir algo polémico ahora, que es que otra de las personas implicadas, de quien realmente me compadezco y acompaño a la distancia sin conocer el sufrimiento, es la mamá del paciente, digamos, o de quien ahora es paciente internado, pero que en ese momento no sé si estaba cumpliendo con el tratamiento, ¿no? Uh-huh. A quien la escuché decir desesperada, llorando, como probablemente muchos de ustedes también la hayan escuchado, decir, no escuchan las letras de mi hijo que hace 20 años... Que viene pidiendo ayuda. Claro, y yo creo que a mí me gustaría subrayar esos dichos de la mamá del cantante, porque yo realmente, bueno, no lo escuché porque no presté atención a las producciones artísticas de Chano, pero yo digo, y evidentemente la que sí lo escuchó es ella. Sí. Lo escuchó ella, y si hay alguien más en la familia también. Y este es el problema de la adicción, digamos, que deja al aire, digamos, en falta a la familia, que es la primera institución de contención, y después a todas las los otros diques de contención que aparecen cuando la familia no puede contener, ¿no es cierto? O sea, ese es el problema que plantea la salud mental, las perturbaciones graves de salud mental, y en particular la adicción. Así Martín, que acá tengo, por ejemplo, hablando de justamente lo que estás hablando, perdón que te interrumpa, tengo una pregunta de Marcelo que dice, ¿es realmente libre para decidir? ¿Tiene una voluntad real aquel que está con una adicción? Bueno, si la persona está con una adicción, obviamente que eso no es una libertad de elección, digamos. Si la persona es adicta, todos sus actos y sus decisiones están orientadas a conseguirse y agenciarse la mayor cantidad de droga desde que se levanta hasta que se acuesta, digamos. Eso dista mucho de ser una conducta libre, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, no alcanza, digamos, ese criterio para internar a una persona en contra de su voluntad porque esté en esas condiciones. Digamos, la ley, una de las cosas que dice es que tiene que haber riesgo cierto e inminente de que la persona se dañe a sí mismo o a otro y en las próximas horas, digamos, de que uno lo está viendo, de que el profesional lo está evaluando. Bueno, y ahí entra la interpretación del riesgo cierto e inminente, digamos, y la lupa, digamos, poner la lupa sobre la conducta en ese momento para ver si la persona amerita la indicación de una internación. Martín, ¿un tratamiento como este tiene un final en algún momento o uno siempre, permanentemente va a estar en tratamiento? Y la verdad es que un tratamiento de una persona adicta. ¿decir? Sí, exacto, sí. Un tratamiento de una persona adicta por lo general es un tratamiento que tiene principio y tiene fin, y después según el caso, ¿no? Según cada caso, la persona sabrá qué relación le queda con eso que de dependencia que ya no tiene que ver con la relación con la sustancia, sino que es un aspecto de una personalidad adictiva. Y probablemente eso necesite continuar en tratamiento, no sé si de por vida, pero seguramente durante mucho tiempo después del alta de ese tratamiento puntual. Hay grupos, por ejemplo, que se dedican a eso, que tienen el patrón de organización de Alcohólicos Anónimos, me refiero concretamente a Narcóticos Anónimos, que consideran que una persona adicta es adicta siempre, incluso después de haber dejado de consumir, después de estar limpio. Por lo cual necesita seguir yendo a los grupos, a las reuniones y presentarse incluso diciendo yo soy adicto, aun cuando haga 30 años que no consume. Pero bueno, son distintos enfoques, ¿no es cierto? O sea, un tratamiento, la pregunta que vos me haces es un tratamiento de salud mental llevado adelante por profesionales y por un equipo especializado. Se supone que el tratamiento empieza y termina. No sabemos la duración, pero si termina quiere decir que después habrá que ver cuál es la etapa y el seguimiento que necesita ese paciente, que desde ya no es igual para todos. Ahí sí que varía según el caso.
Acá, por ejemplo, Aldo nos dice justamente ese cambio en la ley es lo que genera el conflicto porque tiene que ver con los vicios de la voluntad y se establece un conflicto jurídico que genera la necesidad por parte de los centros de salud. Por lo general requieren la intervención de un juez que lo determine. Con respecto al tema... sí, decime. Pero eso no es una pregunta, eso es alguien que dice eso, opina eso, ¿no? Bueno, ahí el tema del juez, digamos, antes de esta ley y con esta ley, siempre tiene que estar la intervención de un juez cuando hay una internación. Y cuando hay una internación voluntaria o contraria a la voluntad, siempre hay que noticiar al juez, digamos, siempre se hace el papeleo cuando se interna una persona, avisando al juzgado que corresponde que se internó a tal persona por tal motivo, que se le va a aplicar tal tratamiento y se estima tal periodo de internación. Eso ocurre siempre. Sí, esta ley agrega que si por razones de protección de los derechos humanos de la persona internada, el juez colige, infiere que esa persona debería estar tratada por otros medios que no sea la internación, podría revocar la decisión del equipo tratante de internar. En mi experiencia hasta ahora eso no ocurrió nunca, digamos, ¿no? O sea, yo aclaro, no me especializo en adicciones, conozco de cerca el tema y sí, tras hace 20 años trabajo en un hospital, con lo cual sí conozco bien el tema de internaciones. No conozco ningún caso donde yo personalmente y los colegas a los que yo conozco, donde un juez haya revocado una decisión de internación. Y esto lo digo con el alcance que tiene lo que digo, soy un profesional que habla, o sea, hay que ver qué dicen otros profesionales a los que sí les haya pasado eso, ¿no? Martín, en base a tu experiencia, a tu conocimiento de la ley de salud mental, ¿qué mensaje final le podés dejar a la gente que nos está escuchando? ¿De qué manera uno desde su lugar, desde el lugar de simplemente de la sociedad, o de tener algún conocido o algún familiar que esté en una situación de adicción, ¿qué es lo que le recomendás que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Bueno, lo primero siempre que sería esa parte de la salud pública, mirada, digamos, de un enfoque macro y de la salud de cada uno de nosotros al interior del hogar, de la vida de cada uno. Digamos que salud es no solamente, como ya dijo la OMS allá por el 48, 49, una definición de salud que no solo es la ausencia de enfermedad. Y en el caso de la salud mental también, digamos, no padecer algún tipo de trastorno mental no alcanza eso para estar sano, sino que además implica poder desenvolverse y, para decirlo del modo más fácil, trabajar y amar, digamos, y vincularse con los demás del modo más fluido posible, del modo más satisfactorio posible. Y si hay algún problema para que eso no ocurra, ya ahí mismo quiere decir que hay algo que no está funcionando bien y conviene hacer una consulta con un especialista, por lo menos con un especialista en el área de salud mental. Eso es una cosa. Y si me dejas, Ezequiel, sí. Ya que el medio es un medio de comunicación masivo, donde nos escuchan personas que no son todas, por supuesto, ni mucho menos especialistas en el área, me gustaría compartirles una recomendación, sí, claro, de un documental de Netflix que vi hace poquito. Se llama Zampa. Zampa, que es el apócope de San Patriniano. Y es un documental de 5 capítulos. A mí el primero me resultó un poco aburrido, pero sí, después que logré pasar eso me di cuenta que era muy interesante y bueno, terminé viendo los otros 3 o 4 capítulos de una vez. Es la historia del precursor de lo que se conoce aquí en la Argentina como comunidades terapéuticas. Se llamaba Vincenzo Muccioli. Y empezó allá a finales de la década del 70 con la primera granja para cuidado de adictos en Rimini, en Italia. Y bueno, por ejemplo, este señor tenía, intervenía, por ejemplo, y ojo, y las drogas que había allá eran drogas más, por ejemplo, acá no llegó la heroína. Bueno, allá el problema más grave que tenían era con la heroína. Y lo que hacía con la gente que iba a buscar ahí refugio, cuando estaban en el momento de abstinencia y estaban desesperados por salir a buscar droga, algunos intervenían por medio de la sujeción. La sujeción, por ejemplo, ahí no estaban preparados, no era un sanatorio de salud, un hospicio de salud mental, y entonces los encadenaba a la pared. Wow. Entonces yo digo esto, imagínate que por supuesto este medio, esta intervención no toleraría
ni dos palabras de un artículo de nuestra ley de salud mental. Con lo cual, lo que estoy diciendo obviamente no es para defender esa intervención. Sin embargo, este señor atendió a 3.000 personas o más, de los cuales las familias están agradecidísimas de lo que hizo por sus hijos. Por supuesto, también hay organismos de derechos humanos que hacen que este señor sea una persona muy polémica y lo han denunciado por abusos, etcétera. Lo que digo es que esto que estoy diciendo y que está reflejado en ese documental es lo que pone sobre la mesa el problema de las adicciones. Repetinos el nombre. Zampa. Que es el apócope de San Patriniano. Perfecto. Martín, la verdad que da para muchísimo más tiempo, prácticamente no me queda. Mira, tengo una pregunta de Marcelo que dice: ¿hay que lograr cambios en el entorno para ayudar a una persona con conductas adictivas? Sí, eso es fundamental, esa pregunta. ¿Por qué? Porque el adicto hay que pensarlo así, el adicto es un emergente de una familia que tiene problemas. Entonces, el entorno necesariamente hay que pensarlo como un entorno problemático. Por ahí decir un entorno enfermo suena demasiado fuerte, pero pensemos como que todo el entorno necesita ayuda. El mejor modo de ayudar a una persona que tiene problemas con las adicciones es que toda la familia acuda a pedir ayuda. Martín, la verdad que me quedo con varias de tus palabras, varios títulos, te agradecemos mucho. Desde acá tratamos siempre de empujar esos temas que movilizan tanto a nuestra sociedad y que de golpe empezamos a ver que se apagan, y me parece que es el momento, aprovechando lamentablemente lo que le pasó a Chano, para movilizar y que tengan que haber cambios, los cambios que sean para que las madres estén obviamente más seguras y mejores en este tipo de problemas. Así que seguramente vamos a estar en contacto próximamente y te agradecemos como siempre tu tiempo y tu predisposición con este programa. Bueno, muchas gracias, para mí un gusto hablar con vos y con tu audiencia. Saludos. Muchas gracias, un abrazo grande, Martín. Abrazo. Con nosotros Martín Alomo.